Herencia envenenada. Capítulo 1. El testamento invisible. Una novela de pasiones, traiciones y fortunas malditas. La lluvia tamborileaba sobre el techo de la vieja casona colonial de Coyoacán, mientras los miembros del clan Vargas se reunían en el salón principal. Era el tercer día desde la muerte de don Ezequiel, el patriarca incuestionable de la familia y fundador del Imperio Vargas Inmuebles. Sofía, la hija menor, observaba el retrato de su padre con una mezcla de rabia y nostalgia. A su lado, su hijo León, de 6 años, dormitaba en el sillón, ajeno a la tensión en la sala. «¿Dónde está el maldito testamento, Alma?», preguntó Marcelo, el hermano mayor, con voz grave y mirada de acero. Alma, la viuda de Ezequiel, elegante, fría y aún más peligrosa que sus perlas falsas, tomó un sorbo de su coñac antes de responder. «Tu padre me confió que todo quedaría bajo mi tutela. La empresa, las propiedades y la manutención de todos ustedes, incluidos los parásitos que solo aparecen cuando huelen billetes nuevos». Los parásitos sabían que se refería a los primos, hijos de un hermano de Ezequiel que había desaparecido tras una estafa en Cancún, y que ahora reaparecían con abogados y documentos llenos de sellos y promesas. De pronto, Claudia, la abogada de la familia, sacó una llave dorada de su bolso y dijo: «Encontré esto entre los archivos del despacho. Es de la caja fuerte oculta del despacho de don Ezequiel, y si no me equivoco, puede cambiarlo todo». Las miradas se cruzaron. Los primos, los hermanos, incluso Alma, todos se acercaron como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. Herencia envenenada. Capítulo 2. Las heridas de los vivos. Donde los muertos ya no hablan, pero sus silencios retumban más que cualquier grito. El despacho de don Ezequiel olía a cuero viejo, polvo contenido y dinero maldito. Claudia giró la pequeña llave dorada dentro del panel oculto de madera y un clic hueco resonó como un disparo. Dentro, una caja fuerte empotrada guardaba documentos sellados, fotografías envejecidas y un sobre manila marcado a mano. «Solo abrir en caso de traición». «Esto no es el testamento», murmuró Claudia. «Es mucho peor». La familia esperaba en el salón. Alma, con sus labios color vino y las uñas rojas como advertencia, bebía sin pestañear. Marcelo caminaba en círculos como fiera acorralada. Sofía, en silencio, acariciaba el cabello de León, quien apenas despertaba de una siesta febril. Claudia irrumpió en la sala con el sobre en la mano. Lo alzó como un juez anunciando sentencia. «Lo encontré, y trae nombres». Abrió el sobre con solemnidad. Dentro, el testamento definitivo, fechado un día antes de la muerte de don Ezequiel y firmado con puño tembloroso, dejaba la mayor parte del imperio a Sofía, con una cláusula: «Si alguno de mis hijos disputa este testamento legalmente, quedará excluido de toda herencia, y sus actos pasados quedarán expuestos ante la opinión pública». Marcelo estalló. «Ese documento es falso. Mi padre jamás habría confiado a Sofía las empresas que él construyó conmigo». Sofía no dijo nada. Solo tomó el testamento y se lo entregó a Claudia, que ya estaba llamando a un notario. El caos se desató al día siguiente. Marcelo apareció en los noticieros matutinos acompañado de un abogado de traje caro y sonrisa venenosa, anunciando una demanda de impugnación. Las acciones de Edifica Vargas se desplomaron un 9% en menos de 24 horas. Mientras tanto, los primos, ahora divididos en 2 bandos, amenazaban con revelar secretos familiares si no recibían su parte justa. Alma, quien mantenía conversaciones privadas con cada uno en habitaciones distintas, actuaba como titiritera de un circo moribundo. Pero en medio del huracán, la tragedia silenciosa era
León. Su enfermedad rara, una anemia genética degenerativa, avanzaba rápidamente. Sofía necesitaba un tratamiento experimental en Houston, y los fondos estaban congelados bajo el litigio. Fue entonces que tomó una decisión desesperada: buscar al ex socio de su padre, Rodrigo Ortega, a quien don Ezequiel había acusado años atrás de fraude y traición. Rodrigo ahora vivía en Valle de Bravo, apartado del mundo y con una fortuna propia amasada con la sombra de los Vargas. Sofía viajó en secreto. Lo encontró en una casa frente al lago, rodeado de cámaras de seguridad, perros y rencor. Lo confrontó con una verdad que solo ella conocía. Él había tenido una hija con su tía muerta, y la única que sabía del asunto era Alma, quien lo chantajeaba aún hoy. «Ayúdame con el tratamiento de mi hijo», le dijo, «y yo te daré los papeles que prueban que sigues siendo copropietario del predio en Cuernavaca que papá nunca reportó al SAT». Rodrigo sonrió, por primera vez en años, y aceptó. Herencia envenenada. Capítulo 3. Traiciones en Santa Fe, donde el lujo es solo otro disfraz del desastre. Sofía volvió de Valle de Bravo con dos cosas en su bolso: un documento que probaba la sociedad entre don Ezequiel y Rodrigo Ortega, y un sobre cerrado con los primeros $100.000 para el tratamiento de León. Aparentemente, la guerra por el Imperio Vargas le estaba costando la salud a todos, menos a Marcelo. Él estaba más activo que nunca. Con sonrisa de tiburón, gestionaba la venta silenciosa de una de las joyas arquitectónicas del grupo: la Torre Orquídea, un complejo de departamentos inteligentes en Santa Fe, valorado en más de 300 millones de pesos. Pero no era una venta tradicional. El comprador era una firma inmobiliaria rusa cuyas prácticas eran, digamos, poco ortodoxas. Mientras tanto, Alma parecía perder el control. Ya no mantenía la compostura que la había hecho legendaria entre los círculos de la alta sociedad. Ahora murmuraba nombres en sueños y quemaba cartas en la chimenea del jardín. Claudia, quien había comenzado a grabar sus conversaciones por miedo a ser incriminada, sospechaba que Alma tenía un segundo testamento escondido en alguna parte. Sofía investigaba por su cuenta, pero lo que no esperaba encontrar fue un video. Una grabación oculta entre los archivos del despacho digital de su padre. En ella, Claudia y Marcelo discutían violentamente. «Si sigues filtrando documentos, voy a hacer público lo del accidente», decía Claudia. «¿Y tú crees que vas a quedar limpia cuando salga lo tuyo con don Ezequiel?», respondía Marcelo. Sofía guardó la grabación en una memoria USB. Tenía evidencia, pero no sabía a quién podía confiarla. Fue entonces cuando Alma convocó una cena de reconciliación en el penthouse de la Torre Orquídea. Asistieron todos: primos traicioneros, socios incómodos y hasta Rodrigo, vestido como quien ya no le debe explicaciones a nadie. Claudia llegó tarde, con los ojos vidriosos y una venda en la muñeca. Al final de la cena, Alma alzó su copa. «Propongo una tregua, hijos míos», como cuando Sofía lloraba porque Marcelo le escondía los zapatos. ¿Se acuerdan? Marcelo sonrió, y por primera vez pareció auténtico. Pero Sofía no levantó su copa. En su bolso tenía el USB, el documento de Rodrigo y una resolución. Destruiría a su hermano, aunque eso implicara arrastrar a toda la familia con él. Herencia envenenada. Capítulo 4. La noche del accidente. Algunas verdades prefieren el silencio, otras rugen cuando ya es tarde. 5 años antes de que don Ezequiel muriera, el apellido Vargas aún era sinónimo de respeto, lujo y poder. La familia entera celebraba una cena en Cuernavaca, en la hacienda Vista Serena, para inaugurar un nuevo resort ecológico desarrollado por Marcelo. Sofía tenía 26 años,
recién llegada de Barcelona después de romper con un prometedor galerista español. Claudia ya ejercía como abogada de la familia y, en secreto, amante de don Ezequiel. Ernesto, el hermano menor de Ezequiel, había regresado de Brasil con una propuesta: abrir una división en Sao Paulo. Pero la noche se torció después de la segunda botella de mezcal. Marcelo, eufórico y presionado por impresionar a sus nuevos inversionistas, propuso una carrera en los vehículos todoterreno que la hacienda ofrecía a los huéspedes VIP. «Vamos, Ernesto. ¿Te atreves a que te gane con los ojos cerrados?», bromeó. Eran poco más de las 2 de la mañana cuando partieron. Nadie los detuvo. El accidente ocurrió a menos de 3 kilómetros. Marcelo perdió el control en una curva cerrada y se volcó. Salió ileso. Ernesto, número. Quedó paralizado del pecho hacia abajo. Don Ezequiel llegó al hospital al amanecer. Lo primero que hizo fue ordenar silencio absoluto. «Esta familia no será portada de tabloides. Si alguien se entera, toda la junta se viene abajo». Marcelo accedió a pagar el tratamiento y prometió una pensión vitalicia a Ernesto. A cambio, Ernesto firmó una declaración jurada diciendo que había sido una falla mecánica. Años después, aún en silla de ruedas y viviendo en una casa adaptada en Tepoztlán, Ernesto conservaba una carpeta con copias de mensajes, peritajes reales y un video grabado en su teléfono esa misma noche, donde Marcelo decía entre risas: «Te dije que podía manejarlo mejor borracho que tú sobrio». Cuando Sofía lo visitó, no supo si llorar o vomitar. «Ya basta», le dijo Ernesto con voz quebrada. «Alguien tiene que ponerle fin a esto». Le entregó la carpeta, temblando. Sofía lo abrazó. Era la primera vez que el tío y la sobrina se hablaban sin testigos desde el accidente. Al día siguiente, mientras Claudia estaba desaparecida y Marcelo se preparaba para firmar el contrato final de venta con los rusos, Sofía voló a la Ciudad de México, con el pasado entre sus manos. Herencia envenenada. Capítulo 5. La caída del Imperio Vargas. Cuando la verdad se desnuda, el poder tiembla. La ciudad amaneció con una portada que paralizó desayunos en Polanco y cafés en el Zócalo. Exclusiva. Imperio Vargas tambalea. Documentos revelan fraude, accidente encubierto y conflicto de intereses familiar. El artículo venía acompañado de fotografías del accidente en Cuernavaca, documentos de cuentas ocultas en Panamá y extractos del testimonio de Ernesto, que ya estaban en manos de la Fiscalía. Marcelo despertó con su rostro en los noticieros y 2 notificaciones en su celular. Contrato anulado por parte de los compradores rusos. Orden de presentación emitida por la UIF. En la sala de juntas de Edífica Vargas, Alma intentaba controlar el colapso. «Esto no es el fin. Yo sobreviví a tu padre. Sobreviviré a una prensa de cuarta», gritó, mientras los abogados abandonaban la sala uno a uno. Sofía, desde la fundación médica que empezaba a tomar forma, observaba las noticias con una mezcla de alivio y melancolía. Sabía que la caída de su hermano también arrastraría la reputación familiar, pero León ya tenía fecha para iniciar tratamiento en Texas. Rodrigo Ortega desapareció de escena tras recibir su parte del terreno de Cuernavaca. Claudia, tras su intento de suicidio, decidió confesar todo y colaborar con las autoridades. Fue su testimonio el que confirmó que Alma había destruido un testamento original donde Ezequiel lo dejaba todo a Sofía. Pero eso habría sido demasiado justo para una familia como esta, dijo la viuda con su última copa de coñac frente a los oficiales de investigación financiera. En el último acto, Marcelo fue captado saliendo por la puerta trasera del edificio, con una capucha gris y 2 maletas. Nunca se presentó ante el juzgado. Hasta el día de hoy, permanece prófugo.
3 meses después, Sofía y León caminan por el Parque Lincoln. Él lleva una mascarilla médica, pero sonríe como si el aire supiera distinto. Su madre le señala un pájaro posado en una rama. ¿Sabes qué es eso?, le pregunta. ¿Una paloma? Nombre es una tórtola. Dicen que cuando aparece es porque algo malo finalmente ha terminado. Y así fue. Epílogo. Las raíces del legado. El Imperio Vargas no cayó por falta de dinero, sino por exceso de secretos. Lo que se construyó con poder se desmoronó por la soberbia, la ambición ciega y la incapacidad de enfrentar el pasado. Al final, no fueron los contratos ni los edificios lo que sobrevivió. Fueron las decisiones tomadas desde el amor. El de una madre que eligió la verdad, aunque implicara destruir su apellido. El de un hombre roto que decidió hablar aunque su voz temblara. El de un niño que sonrió bajo una mascarilla porque su madre nunca dejó de luchar. Moraleja. La verdadera herencia que dejamos no está en los bienes que acumulamos, sino en las verdades que defendemos y en las personas que salvamos con ellas. ¿Te atrapó la historia? Entonces, haz que esta novela no se quede en silencio. Suscríbete para recibir más historias originales con giros inesperados, drama, traición y humanidad. Comenta qué personaje te impactó más o si quieres un spin-off de alguno. Una precuela de Alma, La fuga de Marcelo. Comparte esta historia con alguien que ame los relatos llenos de tensión familiar y verdades incómodas. Guárdala, si tú también crees que algunas cicatrices merecen contarse.